¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día jueves. Primero quiero agradecerles a mi compañero Leandro Dario y a Lina Ramírez también porque, bueno, estos días yo no estuve presente, problemas vocales, ¿no? Estuve muy difónico nuevamente y, bueno, me tuvieron que reemplazar. Así que les agradezco mucho, seguramente lo han hecho, o lo he visto que lo han hecho muy bien porque son grandes profesionales. Bueno, un día cargado en la agenda política, pero con mucha expectativa por lo que va a pasar mañana en La Plata. Mañana está la convención de la Unión Cívica Radical en La Plata. Y digo mucha expectativa para la oposición porque de acuerdo a lo que se defina en esa convención, donde se discute mucho sobre ideología, sobre programas, sobre aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con un plan económico de un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio, va a repercutir o le va a meter presión a lo que quieren otros sectores que forman Juntos por el Cambio, por ejemplo, el PRO. Quizá con la coalición cívica pueda haber un mayor acercamiento. Y esto tiene que ver porque en los últimos días ha crecido mucho la demanda de ideas más ligadas al liberalismo, más ligadas a una política que se aleja de las políticas públicas o del Estado tan presente como estamos acostumbrados. De este tema, de la realidad económica actual, de la posible suba de retenciones, de lo que quiere hacer el gobierno actual con la economía, porque estamos hablando de elecciones, pero todavía al gobierno de Alberto Fernández le quedan varios meses hasta diciembre del año que viene. Vamos a estar hablando con Gustavo Lázari, economista, el Lacha, muy conocido, con él sobre la situación económica que vive la Argentina y cuáles son los caminos que se pueden tomar y cuáles son las soluciones posibles que puede aportar la oposición. También vamos a hablar con el analista político Pablo Romá sobre los distintos escenarios políticos que esto va a demandar en los próximos meses. Pero me gustaría hacer una reflexión antes de comenzar el programa formalmente y decirles que hoy fue un día también triste para la democracia argentina. ¿Saben por qué fue triste? Porque, por un lado, el fallo del juez Mirabelli que decidió aceptar la caución de 1.600.000 pesos de parte del presidente Alberto Fernández para salirse de la causa donde él estaba demandado por haber violado la misma norma que él había creado, que era la de no circulación durante la pandemia, y él festejó el cumpleaños, la celebración del famoso cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, nos lleva a pensar que tiene un daño muy, pero muy grave para la democracia y para el público en general. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente fuera una cuestión de, bueno, estuvo bien o estuvo mal Alberto Fernández, si es una cuestión de dinero, si son 1.600.000 o 1.400.000 Yáñez y 3 millones entre los dos, si todo terminara ahí, sería anecdótico, te puede gustar o no, pero el mensaje que dejó Alberto Fernández recurriendo a esta caución monetaria y el juez aceptándolo, nos dejó un mensaje a toda la sociedad sobre la baja calidad institucional que tenemos. La gente va a descreer o cada vez cree menos en la democracia porque Alberto Fernández violó uno de los principios de un sistema republicano, que es el principio de igualdad ante la ley. En la Argentina todavía hay más de 3.000 argentinos que están procesados sin dinero, sin posibilidad de salirse con una caución monetaria, por el mismo delito que cometió Alberto Fernández, violar el decreto que no se podía transitar comunitariamente por la pandemia. Y eso que Alberto Fernández dijo en aquel momento, que él iba a llevar frente a un juez a aquellos idiotas que lo violaran y que si después quedaban en un registro de personas que cometieron delitos, no vengan a llorar. Bueno, lo que fue a hacer el presidente Alberto Fernández es una especie de ir a llorar. Fue a llorar su situación, lo arregló con dinero y el mensaje que le dejó a la sociedad es que en este país, con dinero y con poder, te podés salir de un problema judicial. Que a lo mejor lo que conviene es juntar plata, sacar un préstamo y no cumplir con la norma y cometer estos delitos. Este es el peor mensaje que nos va a dejar a nosotros esta situación, como también dejó la del vacunatorio VIP. Cuando la política se encarga de mostrarnos los privilegios, cuando se encarga de mostrarnos lo distinto que son de los ciudadanos comunes, los gobernantes, lo único que hacen es que la ciudadanía, la sociedad en general, descrea del sistema que naturalmente debería ser algo que nos debería complacer, porque está muy claro que en una democracia todos somos iguales ante la ley y que no debe haber excepciones, no importa quién sea el que las tenga a su favor o en contra. Esto es lo que dejó como mensaje para toda la sociedad argentina, lo que hizo Alberto Fernández con complicidad del juez Lino Mirabelli, que aceptó que por una suma de dinero el presidente pueda salirse de una causa donde estaba muy comprometido, donde él mismo dijo
que se iba a aplicar un artículo del Código Penal que te llevaba entre 15 días de detención a 2 años de detención. Y sin embargo, con 1.600.000 pesos se pudo salir. ¿Podrán salir de la misma manera el resto de los habitantes, ciudadanos que no cumplieron la norma y fueron detenidos? ¿Qué mensaje le queda a los 23 personas que fueron asesinados por fuerzas provinciales en un exceso de autoridad durante el control de la pandemia? ¿Qué mensaje le queda a Luis Espinosa en Tucumán, al chico Johnny de Santiago del Estero, o al grupo de jóvenes QOM de la localidad de Fontana en el Chaco, que fueron arrestados violentamente por la policía y 2 chicas fueron vejadas en una comisaría? ¿Todo por qué? Por violar el tránsito comunitario en la cuarentena. Esas personas, los familiares de esas personas, no tienen la posibilidad de arreglar con dinero como hizo el presidente. En esta oportunidad, Alberto Fernández nos demostró que con poder y con dinero no todos somos iguales ante la ley, no todos somos iguales ante la justicia, no todos somos iguales ante la República. Y este es el peor mensaje, o yo creo, la peor situación o el peor escenario que nos dejó esta tragicomedia del cumpleaños de Fabiola Yáñez y la causa que la cual a Alberto Fernández le costó solamente unos pocos pesos, pero a la democracia le costó muchos años de credibilidad y de calidad. Arranca Hoy Nos Toca hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Te invito a que te quedes. El gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que pueda sentarse a discutir el tema porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. El radicalismo está pensando en ser alternativa al gobierno, está construyendo su propio plan de gobierno a ver si lo puede compatibilizar después y está pensando en llevar sus propios candidatos. Hoy por hoy los que yo veo que están en carrera es Gerardo Morales y Facundo Manes. Las candidaturas en las PASO tienen que ser cruzadas. A mí me gustaría que haya unas PASO donde es un radical encabezando vicepresidente, vicepresidenta, vice y una candidata del PRO con un vicepresidente radical. No sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. Bien, y seguramente en esa próxima elección del año 2023 el tema central va a ser la economía. La Argentina está mal socialmente y económicamente. Estamos pasando una de las peores crisis. Si tenemos un máster, un posgrado en crisis económicas en la Argentina, esta es una y bastante delicada. Queremos saber si el gobierno le encuentra o no la vuelta con las fórmulas que está proponiendo, subir las retenciones, crear nuevos impuestos. ¿Qué pasa en la oposición? ¿Tiene plan económico? ¿Van a estar de acuerdo en tener un plan económico alternativo que pueda sacarnos de esto? Bueno, todo esto lo vamos a charlar con el siguiente invitado. Se trata de Gustavo Lázari, es economista, empresario frigorífico, hincha de Nueva Chicago, por suerte, y se autodetermina liberal posta. Lacha, buenas noches. Gracias por la invitación y por la definición. Lo de hincha de Nueva Chicago es lo que cierra todo. Sí, todo, sí, claro. Gracias por venir. Lacha, se está hablando mucho en los últimos días. Vamos a hablar de algunas iniciativas que el gobierno está pensando para salir de la crisis o para mejorar la situación económica. La que se le ocurrió al presidente Alberto Fernández, que fue curioso, porque lo dijo 2 días antes, el ministro de Economía dijo que no era así, el presidente dijo que, estoy hablando del aumento de las retenciones, dijo que era necesario, después el ministro de Agroindustria lo desmintió. Bueno, finalmente decidieron que ahora la responsabilidad recae en la oposición, que no les da los votos en el Congreso para subir las retenciones. Y le preguntaban a Alberto Fernández por qué era, solamente por recaudar, dijo no, porque eso te baja y te controla los precios internos. ¿Es posible esto? A ver, sí, si vos pones una bomba atómica en Argentina, también controlar los precios internos. O sea, para el caso es lo mismo. A ver, la idea original de las retenciones son un impuesto a la exportación, como grava el precio del bien exportado, actúa como un desacoplador, es cierto que dice el gobierno, de precios, con lo cual los precios domésticos son más bajos. Si los precios domésticos son más bajos, según el gobierno, el costo de producción de alimentos tiende a ser más bajo, por lo tanto,
el salario real más alto. Eso es el sueño del gobierno. La realidad de lo que sucede es cuando vos descapitalizás el campo produce menos, por lo tanto la oferta potencial del campo se reduce, a medio término los precios aumentan por falta de oferta. ¿Okay? Eso es lo que sucedió en la historia argentina. Si además emitís dinero, vos tenés un fenómeno inflacionario que no tiene nada que ver con las retenciones, explotaste todo el modelo y el esquema no te funcionó. Ahora, que un gobierno esté ante la duda pensando nuevos impuestos equivale a que en la habitación de acá al lado alguna persona esté jugando con un revólver todo el día. ¿Vos te quedarías parado acá? El tipo se le va a piantar un tiro y te va a pegar. Aunque te digan, no, quédate tranquilo que con vos no es, con el campo. Eso es falso. La economía es un tema de vasos comunicantes, un impuesto en Jujuy le pegan en La Quiaca, le pegan en Ushuaia. Es así. Pero, al margen de eso, pero fíjate la intención empobrecedora que tiene el gobierno. El gobierno que dice, como no podemos pagar los precios internacionales porque somos un país empobrecido, paréntesis, por 180 impuestos, por 60.000 regulaciones, por una legislación laboral que prohíbe la contratación. Pero el año pasado con la carne no funcionó. Nunca funciona. Te perdiste de exportar 500 millones de dólares en carne y la carne aumentó más que nunca el año pasado. Bueno, ahí tiene el agravante que el gobierno nunca entendió que la vaca viene pegada. Entonces vos cuando prohibís la exportación de un corte, prohibís la producción de toda la vaca, porque la vaca no te produce los cortes de a uno, ¿viste? Bueno, pero bueno, el gobierno con la producción siempre tiene algún problema. El punto es este. ¿Qué intención empobrecedora que tiene el gobierno? Porque él dice, como no podemos pagar los precios de Francia, porque somos pobres, por la política argentina de los últimos 70 años, desacoplemos. Y yo lo que quiero es acoplar los salarios, no desacoplar los precios. Yo quiero un país que acoplemos salarios, que el argentino pague los precios plenos como lo pagan los franceses, los alemanes, los australianos, los africanos, los asiáticos. Todos los países del mundo pagan precios plenos. ¿Quién no paga precios plenos? 4 o 5 países que son la barra brava del mundo entre los que estamos nosotros. Rusia, Argentina, qué sé yo, Corea del Norte, la barra brava. Ahora, vos fíjate una cosita. Si a cada problema vas a poner un impuesto, se te escapa toda la producción. No hay forma de producir en Argentina. Porque al que levanta la cabeza le pega. No tengo más noticia para vos. Cuando vos ves los proyectos que hay en el Ejecutivo, subir las retenciones. En el Senado, crear el impuesto a las riquezas o a los bienes que están en el exterior. Y en la Cámara de Diputados, prorrogado por 10 años el impuesto a la riqueza, que era momentáneo, ahora lo quiero prorrogar por 10 años. Entonces lo que están haciendo es claramente perpetuando la pobreza, generando más pobres. Fíjate que entre censo y censo lo único que tenemos de más es población, todo lo demás es menos. Tenemos menos rutas, menos autopistas, menos producción, menos trabajo, no tenemos creación de empleo. Entre censo y censo no creamos empleo y metimos 7 millones de personas en Argentina. Y hace 3 censos que la Argentina no hace autopistas como la gente para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hace 15 millones de personas que no generamos. ¿Cuánto hace que se hizo la Panamericana, que se amplió la General Paz? ¿Okay? Estamos hablando de 20 años, son 2 censos y medio. Entonces, eso es una actitud claramente empobrecedora. No habla de un plan económico, habla de un gobierno desesperado que no tiene la más pálida idea de cómo pagar el 45% del gasto público. Vos decís, te leí en Twitter varias veces, señalar, gobierno terminado. Está terminado. Este gobierno, por eso vos decís, ¿cómo aguantan las pymes hasta el 2023? Para mí, el 2023 son dentro de 320 vencimientos. Eso es el 23. Yo no cuento los meses, cuento los días que el contador te llama y te dice, hoy vence esto, vence el otro. Y para mí el gobierno está terminado porque se quedó. La primera que está terminada es Cristina. Se quedó absolutamente sin discurso. Absolutamente. Ya no es ni novedoso. Antes hablaba de matriz diversificada. Por lo menos mencionaba palabras difíciles que agarrabas el diccionario, te das cuenta, estaban vacías, pero en algún momento te amagaban. Pero el gobierno no tiene discurso, no tiene épica, no tiene plan, no tiene un conjunto de 4 medidas en las cuales confiar. Tira, viste, aire comprimido al aire a ver si se cae un pato. Bueno, sé que no se van a caer los patos de esa manera. Yo creo que está terminado porque no tiene, perdóname, y porque está enfrentando la peor crisis de la democracia. Esto es equivalente al 89. Esto es mucho peor que el 2001. No puedes ni comparar con la crisis del 2001. Y te digo por qué. Porque en la crisis del 2001 vos tenías que el gasto público era el 25% del producto, porque se había licuado con la devaluación. Tenías que no había planes sociales, que la soja recién empezaba a costar $200, $300, apenas estaba subiendo y empezaba a subir. Que la tasa de interés internacional era 0 y que tenías una sociedad ávida de alguna respuesta hacia adelante. Perdón, y no tenías planes sociales. ¿Okay? Ahora tenemos 20 millones de personas que viven del Estado, con 2, 3 millones de planes sociales, tenés las retenciones ya puestas en 33%,
¿ok? ¿Qué las va a subir? ¿A 50? Olvídate, no, se muere el campo. Ya tenés la soja en 600. ¿Qué quieres, que una soja vaya a 1000? La Argentina mira al mundo y dice, che, ¿por qué las cosas no valen $1000? No, capo, no te vamos a pagar los precios que vos querés por la ineficiencia que tenés. Estamos empezando a pagar la deuda, la tasa de interés internacional está subiendo, no bajando, y tenés un agravante no menor, tenés una tasa de migración violenta en la Argentina. No hay asado, no hay reunión, no hay cumpleañito donde uno no comente que está sacando el pasaporte europeo. No hay. Yo no conozco reunión de personas, de menos de 3 personas, que alguien no se esté yendo. Y cuando un hijo se va, cuando un chico se va, el que queda ampliamente desanimado. Entonces la tasa de inversión, la propensión a invertir aún le baja más. Yo te pongo un caso concreto, un ferretero, se va del país el hijo, ¿ok? Pues no se banca más porque no encuentra vuelta. Habla con 4 o 5 amigos y le dice, che, loco, en España se está viviendo bien. Déjense de joder, no le regales años a la Argentina. Estos son los mails que nuestros hijos reciben. El que queda, ¿qué va a quedar? ¿Con ganas de invertir, emplear la ferretería con 180 impuestos? ¿Con un gobierno que atrás de la puerta está todo el día jugando con el revólver a ver si te pega un tiro? Vos sabés que ahora le voy a hacer la palabra a Leandro. Yo comentaba el otro día acá en el programa con Leandro justamente que en el censo de 1980 dejó una cantidad de pobres de gente que estaba mal alimentada. Esto le llevó a Raúl Alfonsín una promesa de campaña, crear un programa para asistir alimentariamente a la gente, a los argentinos que no comían bien. Se creó el PAN, el Plan Alimentario Nacional, que era una caja con alimentos no perecederos, para la gente pueda cocinar, fideos, harinas, ese tipo de cosas, latas. ¿Sabes para cuánta gente se creó el PAN en el 84 cuando empezó a funcionar? De acuerdo al censo del 80. Sí. 500.000 personas. Claro. O sea, en el 84 había 500.000 personas que tenían problemas alimentarios. Hoy tenés millones. Hoy tenés 5 millones de personas abajo de la línea de indigencia, claro. 16 millones de pobres, la mitad de los chicos no estudian ni trabajan entre 18 y 25 años. Entonces, es una realidad social muy picante como base para empezar una crisis. Claro. Y el gobierno está disfrutando en estos meses las mieles del año, porque es el momento de la liquidación gruesa de la cosecha, donde la soja vale 600, el trigo vale 400. Fíjate una cosa increíble, este gobierno es la negación de la curva de oferta. Pobre pibe, lo que tiene economía, tiene un barulo en la cabeza terrible. Vos estudiás que cuando suben los precios la cantidad ofrecida aumenta. En la Argentina el precio del trigo se duplicó y el área sembrada baja. ¿Dónde viste eso? Porque el gobierno lo está amenazando permanentemente. Te está diciendo, ¿te gusta sembrar? Te voy a pegar un tiro con retenciones. Entonces la gente dice, no, dejá, me quedo piola como estoy. Entonces, realmente estamos desaprovechando una oportunidad increíble. Estamos cometiendo... Y muchos capitales de campo que se fueron a sembrar a Paraguay, a otros países. También pasa eso, ¿no? Por supuesto, pero es lógico. No guarda. A ver, en la Argentina se están yendo personas, se están yendo capitales, no se va la tierra, pues no la puede sacar, si no la estaríamos mudando. Y todo es por un ámbito institucional que es absolutamente hostil al sector privado. Y nadie va a traer dólares para invertir, porque después no se lo puede llevar mientras tenga cepo, digamos, una vez esto. Leandro tiene una pregunta para vos. Gustavo, vos estabas hablando de acoplar los salarios, elevar los salarios. Y también destacabas esto de que en el 2001 no había planes sociales. Intuyo que también proponés eliminarlos, ¿verdad? Los planes sociales. A ver, primero contigo acoplar salarios es acoplar productividades, ¿no? O sea, la Argentina necesita tener la productividad europea y no es una magia, ¿eh? La productividad exige la inversión exige un marco institucional adecuado y marco institucional adecuado, para traducirlo, es un gobierno que no violente la propiedad privada. Vos tenés que tener, ¿sabés lo que decía Adam Smith? Para pasar de la miseria a la opulencia hace falta 3 cosas: paz, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. Vos en tu editorial aclaraste que la administración de justicia es lejos de razonable, ¿ok? Con la mayor desigualdad ante la ley y el peor cachetazo y escupitazo en la cara que pudimos haber recibido en los últimos años, que es esta vergüenza del presidente pagando 2 manguitos para zafar de una condena. Yo te digo que los planes sociales se eliminan solos si vos haces una reforma laboral en el incremental, es decir, para las 10 millones de personas que están afuera del mercado laboral formal, esto es 7 millones de personas que están en el empleo informal, 2 millones de desocupados y 1 millón de personas que tienen que pasar del sector público al sector privado, porque el sector público está totalmente sobredimensionado, y lo tenés que hacer con un impuesto laboral que no supere el 15%, sin indemnizaciones por despido, sin ningún tipo de esas vejaciones que hay sobre empresas que impiden la contratación. No protegen al trabajador, los desprotegen porque hoy la contratación está prohibida, ¿ok? Entonces,
Si vos logras eso, el salario neto, la productividad de cada muchacho que ingrese al mercado laboral va a ser igual al bruto. Es decir, se va a llevar toda la productividad que genera. Y si logramos que eso sea 5 veces el valor de un plan, la gente va a migrar sola del plan al laburo. ¿Por qué la gente no migra del plan al laburo a hoy? Porque están iguales. ¿Vos creés que la gente que hace mucho tiempo no ingresa al mercado laboral, que está hace mucho tiempo afuera del mercado laboral, puede ingresar al mercado laboral y tener un salario alto? Porque la verdad que es muy difícil eso. A ver, yo te digo, quizás al principio no lo sea, pero prontamente lo va a hacer. Y aparte un tema no menor, no queda otra. Hoy tenemos que confiar en el rol educativo de las empresas, de los estudios, de los comercios, de los minoristas, porque el Estado falló a la hora de educar gente. Tenemos la mitad de los chicos afuera que ni estudian ni trabajan. Entonces, mejor que confíen en nosotros, campeón, porque ya la macana se la mandaron. Ya los pibes tienen 30 años y no van a ir al colegio. Lo vamos a tener que educar nosotros. Ahora, lo vamos a educar, no, perdóname, sí, no como distinguía Alberdi, una cosa es la formación, la instrucción, y otra cosa es la educación. Nosotros podemos trabajar sobre la educación, el hábito laborioso, el trabajar, el saber, el valor de saber que te ganás la vida laburando. Yo no te voy a enseñar dónde está el Himalaya, no tengo la menor idea, tengo alguna idea, pero no es mi función y no voy a ser un buen maestro del Himalaya ni te voy a enseñar trigonometría, porque eso ya no lo hizo la escuela. Pero hay una generación de gente que necesita desesperadamente meterse en el mercado laboral. Es la única tabla de salvación educativa que encuentra. ¿Okay? Olvidémonos, el colegio no va a ir más a esa gente porque lo abandonó. ¿Okay? Entonces, ahora, vos me decís, ¿va a ir a laburar? Yo no tengo la menor duda que la gente, si el salario quintuplica el plan, va a ir a laburar. La gente no es estúpida, es sentido común. ¿Por qué la gente fue masivamente al plan social? ¿O por qué le escapa el laburo? Porque la ventanilla que regala guita es más grande que la que crea la oportunidad. Yo lo que te propongo con esta ley laboral nueva es una ventana que crea oportunidades mucho más grande que la ventanilla que regala guita. Eso es una cosa de sentido común. La gente fue a buscar guita donde la encontraba, en un país que cerró la posibilidad de crear empleo. Te voy a decir una cosita, y permíteme, Adri. Sí. Déjame hacerte como un derivado. La Argentina necesita que las cosas vuelvan a ser negocio. Negocio significa que el precio es mayor que el costo. Nosotros los empresarios sabemos buscar cosas donde el precio es mayor que el costo. Ahora, tenemos que tener la certeza que no hay un funcionario buscando impuestos donde vos tenés precio mayor que costo, sácate, te cae un guadañazo. Tiene que haber esa seguridad jurídica. Si vos tenés negocio, contratás trabajo. Tenés un trabajo para hacer. Si tenés un trabajo para hacer, contratás empleo. Si contratás empleo, pagás un salario. No demos vuelta a la pirámide. Pues la Argentina, ¿cómo está diseñada? Primero un salario. Después si está empleado o no, nos importa un carajo. Total, es un plan, lo que sea. Después si tiene un negocio o no, si está trabajando o no, tampoco nos importa. Porque lo que queremos es que la gente tenga un salario. Y después si las cosas son negocio, tampoco nos importa. Y así estamos. Lacha, vos estuviste hablando del tema del Estado. Me parece que a mí el rol del Estado va a ser parte de lo que va a ser el debate que se viene en la Argentina, porque el rol del Estado va a tener mucho que ver con el modelo económico que Argentina va a seguir. Mañana, por ejemplo, se reúne la convención de la Unión Cívica Radical y van a debatir esto, ¿no? Hoy estaba leyendo muy atentamente una columna de Carlos Pañi en La Nación, donde marcaba algo que es verdad, tuve la posibilidad de hablarlo con Andrés Malamut en la radio también hoy a la tarde, y hay algo que en el radicalismo los conforma y los define a todos. Vos decime si para las nuevas ideas liberales que se están imponiendo, que están demandando, que porque uno ve tipos como Milei, que dice aquí bombardear el Banco Central, que el Estado hay que cerrarlo, que dice barbaridad, que no sé si las podría hacer, pero gana adeptos con ese discurso, si esto alcanza. Recuerdan una frase del canciller, el ex canciller alemán Willy Brandt, que decía, todo el mercado posible, pero junto a todo el Estado que sea necesario. O sea, no le quitan el rol del Estado, o sea, quieren mucho mercado, pero con un Estado necesario. Esto decía Willy Brandt, que era un socialdemócrata. Y el radicalismo compra esa idea. ¿Alcanza hoy en día con eso? Mira, el paciente está muy complicado. La reforma que necesita la Argentina tiene 5 características para mí. Es muy seria. No es para joder. Imagínate un paciente en una camilla y que los médicos joroban, tiran chistes, uno viene con la nariz, ¿viste? El tipo se desconecta solo. ¿Okay? Es muy serio porque el problema es muy serio. Cuando vos tenés la mitad de la población en la pobreza y que no sale, y que no puede salir y que es más cerca del 60% que del 40%, sí, estás en un problema. La segunda cuestión es que tiene que ser una reforma muy muy consistente.
no tiro disparatados, de que no me gusta esto y lo vuelo. La verdad que a mí también, ¿viste? Todos queremos consolarnos con algo, pero hay que hacer una reforma consistente. Tiene que ser integral, no puede quedar gente afuera. La reforma de los 90 tuvo cosas muy positivas, pero dejó gente afuera. Seamos serios, seamos... Sí, dejó gente afuera que nunca pudo entrar. Que nunca pudo entrar porque y se que pasaron después, 30 años y hay un núcleo duro de pobreza que no logró y entrar. después cuando pudo, tiró piedras y tiró a la miércoles la década del 90. Entonces, la gente tiene que estar absolutamente adentro. Y tiene que ser una reforma relativamente disruptiva, muy disruptiva. Disruptiva, pero el Estado tiene que cumplir un rol. Digo, la ausencia del Estado tampoco, pregunto, ¿no? ¿Sabes lo que yo cuando me digo liberal posta, pues soy un liberal clásico? ¿Sabes lo que decía Alberdi? Alberdi decía, la Constitución es la hoja de ruta de un gobierno, es el plan económico y social de un gobierno. Y en la Constitución el Estado tiene un rol muy importante. Sí. O sea, Leer el artículo 14 bis, si no pones el marco de norma en el cual el mercado puede jugar y atender la competitividad, la producción, la inversión, sonaste. Ahora, ¿ese marco de normas incluye 20 ministerios? Y te digo que no. ¿Ese marco de normas incluye un Ministerio de Justicia fuerte? Te digo que sí. ¿Ese marco de normas incluye un Congreso fuerte que establezca leyes conforme a la Constitución Nacional y que sea un freno para los poderes ejecutivos de nación, provincia y municipios a la hora de cobrarle impuestos y esquimar a la gente? Por supuesto que sí. ¿Y un Banco Central? La Constitución dice textualmente que el Congreso proveerá una moneda. El Congreso. El Congreso. Guarda, no un papel que no tiene valor. Habla de una moneda. La moneda puede ser la moneda local, con un Banco Central independiente. Sí. La moneda puede ser una moneda proveniente de una competencia de monedas o puede ser una moneda importada. Proveerá una moneda. ¿Okay? Esa es mi interpretación del artículo. Ahora, la Argentina le sacó 13 ceros en 50 años a la moneda. Y vamos por 2 ceros más. Vamos a ser honestos, estamos más cerca de sacarle 2 ceros que de agregarle un prócer amigo, estas cosas que están haciendo ahora loca. Yo no soy partidario de la locura de meter un bombazo a todo. Ahora sí, como empresario te digo, dame una moneda, porque sin moneda no podemos trabajar. Sin moneda no hay inversión, sin moneda no hay trabajo. Pero digo, que esté mal, que se haya hecho mal, vos tomás en cuenta de que se creó el Banco Central con un mandato de 6 años para cada presidente, deberíamos en Argentina tener 12, 13 presidentes del Banco Central, creo que tuvimos 67 hasta ahora. Hemos tenido más presidentes que técnicos de Racing. Exactamente. Tengo un dato que es muy impresionante. Más presidentes del Banco Central que técnicos de Racing todo ese tiempo. Entonces, cuando vos ves esos datos, y bueno, la política, nunca le dieron la independencia al Banco Central que debería tener. Vos mirás países de la región, por ejemplo, donde en Perú voltean un presidente a cada rato con su sistema parlamentario, cada 2 años renuncia un presidente. Sin embargo, hace 11 años que está el mismo presidente del Banco Central. Sí, pero el tema es el siguiente, y yo te pongo el debate. Sí. ¿Hemos sido lo suficientemente fuertes como democracia para bancar, para aguantar un Banco Central independiente? ¿O lo dejamos siempre sumiso a las necesidades fiscales de un gobierno que tiene déficits fiscales recurrentes con 3, 4, 5, 10 puntos infinanciables? Bueno, los datos del censo de los últimos 30 años te demuestran que no. Entonces, algunos dicen la mejor forma de limitar al gobierno es sacarle el arma de la moneda. Yo ese argumento lo tomo. Si vos me das a elegir a mí, Argentina tendría que ir a un sistema de competencia de monedas. Quizá con la moneda pública que dice el Congreso de la Nación, que dice la Constitución, y que eliminar el curso forzoso. Incorporar todas las monedas, incorporar, qué sé yo, el real y el dólar, por ejemplo. No, eliminar el curso forzoso y listo, que la gente negociará con la moneda que quiere. No es una locura, hemos tenido 16 monedas con las cuasi monedas, la gente se arregla, olvídate. Pero el punto es, vos tenés que limitar el poder de exacción. Alberdi decía que la emisión monetaria es un gusano roedor que corrompe las libertades mismas de la Constitución. O sea, vos no podés darle rienda libre a la maquinita. O sea, de alguna manera tenés que limitarlo. ¿Ok? Yo no sé, y te digo la verdad, los intentos que hemos hecho en la Argentina de limitar al Banco Central, hemos fracasado. Esta es la realidad. La última, Lacha, y agradezco mucho que estés con nosotros esta noche. Fuiste precandidato a diputado, acompañaste a Ricardo López Murphy, Juntos por el Cambio. Si uno toma en cuenta las últimas elecciones, podría decir que se está preparando para gobernar en 2023. Pero le aparece un cisne negro que se llama Javier Milei, que le roba votos por derecha, por el discurso liberal, como sea. ¿Pensás, vos que conocés también, porque conocés a algo de Juntos por el Cambio adentro, los conocés a todos, ¿pensás que toman nota de esto o lo van a salir a enfrentar? Mira, para mí es muy saludable lo que está pasando, aunque nos genere cierta
en la sociedad veo que está generando cierta burbuja, qué sé yo. Es muy saludable lo que está pasando porque la gente se está dando cuenta, la gente se dio cuenta ya que la Argentina necesita un cambio disruptivo. Y está dispuesta a un cambio disruptivo. Vos mañana eliminás 8 ministerios y la gente no va a salir a la Plaza de Mayo a rasgarse la vestidura. No va a ser la estupidez cuando asumió Ginés, ahora el ministerio, cantaban. Esas son tonterías, ya quedó en el pasado. Hay 4 fundaciones trabajando juntos por el cambio en un plan económico. Esto es una novedad. Antes se trabajaba, antes de los gobiernos, en un plan económico. Javier Milei está trabajando en su plan económico. Melconian, fuera de los partidos, está trabajando. Eso es muy saludable. Y todos esos planes contienen más mercado, menos impuestos, más desregulación. Eso es lo saludable. Para mí, lo que está pasando es estamos, digamos, en un momento muy difícil. Lo vamos a tener seguramente el 2022 es el peor año de los últimos 20, sin lugar a dudas, porque lo que está pasando en el mundo pyme, hoy me cerró una pyme de mi sector, en La Pampa, yo me solidarizo con muchachos de Pampino, se llama, el frigorífico cerró porque estaba harto y se arrepiente de haber invertido. Que un argentino se arrepienta de emprender es una tragedia. Yo no entiendo dónde está el secretario de pymes, el secretario de comercio, el secretario de industria, flaco, andá a verlo ya mismo por qué cerró. ¿Okay? Y cerró por la burocracia, por los impuestos. Todos estos temas están en la agenda de la política. Ahora queda en la sociedad definir, exigir al que lo promete que lo haga y elegir al que mejor lo haga. Gracias, Lacha. Gracias por tu visita. Gracias. Vamos a ir a un breve corte. En un ratito vamos a estar hablando con Pablo Romá, que es analista político, sobre algunas de las preguntas que nos dejó abierta Gustavo Lázari, ¿no? Sobre la economía y la política, cómo se van a llevar de aquí en adelante. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque de Hoy Nos Toca y hay mucho para hablar sobre los escenarios políticos que se vienen en la Argentina, ¿no? La pelea Alberto-Cristina, ¿cuánto tiene que ver esto en la economía, en la inflación, en qué va a pasar con Martín Guzmán? Las últimas novedades era que la bandera de tregua que le ofrecen a Alberto Fernández para sentarse a hablar con Cristina es poner a alguien en lugar de Guzmán y tener otro plan económico porque este no da para más. Alberto Fernández a la vez siente que la única bandera que tiene, que lo hace fuerte, Leandro, es Martín Guzmán, porque es de él y pone todo ahí, porque si a Alberto Fernández le quitas Martín Guzmán, ya su poco poder que tiene, que es más institucional que real, quedaría totalmente diluido, ¿no? Sí, el plan económico de Alberto Fernández es el plan de Martín Guzmán y te diría más, es el plan económico que Martín Guzmán selló con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces se terminaría eso, ese plan económico. La salida del ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, que nosotros la anticipamos la semana pasada, sí. ¿Te acordás que dijimos? Sí. Cuando la secretaria de Comercio iba a la órbita de Martín Guzmán, que uno de los caminos era que Feletti renunciara o se quedara a pelearla de adentro. Bueno, finalmente renunció. ¿Esto es un triunfo para Alberto Fernández o le va a costar? Me parece que le tira toda la responsabilidad de la inflación tanto a Alberto Fernández como a Martín Guzmán. Ahora el kirchnerismo, sin ninguna duda, cuando salga el próximo dato, que es el dato de mayo, y va a ser un dato superior al 5%, según están adelantando algunas consultoras, bueno, ahí el kirchnerismo va a tener camino libre para señalar los culpables, me parece. Claro. Bueno, vamos a hablar de todo esto con el siguiente invitado. Se trata de Pablo Romá, que es sociólogo, analista político y además es director de la consultora Circuitos y tiene la amabilidad de charlar con nosotros a distancia. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. Leandro dejaba algo claro, ¿no? El kirchnerismo ahora dijo, bueno, la inflación es problema pura y exclusivamente de Alberto. Tiene su ministro de Hacienda, su secretario de Comercio, su equipo económico, su ministro de Producción. Nosotros no nos metemos más. ¿Es una lectura válida esa? Sí, yo creo que es una lectura válida, que es una lectura posible dentro de este contexto de crisis política que tiene el Frente de Todos y sobre todo pensando en esto que veníamos discutiendo ya hace mucho tiempo, que es la orientación económica, y en ese sentido creo que el problema de la inflación es central porque es el principal problema que la sociedad identifica
y al mismo tiempo me parece bueno, que genera un conjunto de situaciones que en el proceso de un año, bueno, de un calendario electoral que ya está casi lanzado, me parece que no genera expectativas positivas de cara a lo que viene en términos de lo que puede ser la performance del Frente de Todos, ¿no? Pablo, se está mencionando como uno de los posibles candidatos del cristinismo de acá a 2023 al ministro del Interior, Guado de Pedro. Sin embargo, es algo que están instalando los medios y la vicepresidenta suele sorprender, o por lo menos eso hizo en 2019 cuando anunció la candidatura conjunta a don Alberto Fernández. ¿Vos qué escenario ves y qué figuras ves dentro del cristinismo para competir en 2023? No, nosotros lo que vemos es que la figura central del espacio Frente de Todos, digamos, de aquellos que votaron al Frente de Todos en 2019, es Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una centralidad enorme. El presidente Alberto Fernández bastante más atrás en términos de preferencias y de cercanías. Esto, bueno, es un estudio que nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires, pero entiendo que el sector puede ser analizado más en general. Y después, bueno, digamos, figuras como Guado de Pedro, como Axel Kicillof, o el mismo Máximo Kirchner, digamos, ¿no? Tienen, digamos, hoy un peso dentro del electorado pequeño, porque quien tiene el mayor peso es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si sucedería algo similar a 2019, yo creo que bueno, que ese peso electoral que tiene hoy la vicepresidenta se trasladaría a cualquier candidato que ella elija, pero hoy, digamos, sin la necesidad de pensar en quiénes van a ser los candidatos, sí, cuando uno pregunta o analiza la cercanía, la afinidad, la identificación con algún dirigente, dentro del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner es la que más lo tiene. Como en el caso de la oposición, Mauricio Macri, digamos, también tiene esa centralidad, aunque más disputada con Horacio Rodríguez Larreta, pero me parece que son los referentes más importantes porque tienen un programa, me parece, más claro o una idea más clara para dialogar con su base electoral y su base social. Ahora, Pablo, es cierto lo que vos decís, ¿no? Uno no discute el liderazgo de Cristina, pero no le alcanza como para ganar una elección porque tiene una imagen negativa altísima. Y no han podido construir, por lo menos hasta ahora, un candidato alternativo a Alberto Fernández. Y un escenario posible que se pueda dar dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, es que cada uno de los gobernadores intente salvar su propio terreno y se desdoblen las elecciones. Y en ese contexto, a lo mejor dentro, y esto es información, sé que lo están analizando, de doblar por primera vez la elección en la provincia de Buenos Aires para resguardarse ahí el cristianismo duro y dejar el 2023 liberado a la suerte de Alberto Fernández y de cómo lo pueda armar. Sí, por eso yo decía recién que sin la presión de definir las candidaturas, un poco lo que se plantea es la cercanía, la afinidad. Cuando uno empieza a hacer un poco más fina la cuenta, y bueno, es cierto lo que vos planteás, digamos, ¿no? Me parece que tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner son dos referentes muy importantes, pero también por la negativa, digamos, tanto por la positiva como por la negativa. Pero entonces, los dos tienen capacidad de veto en su sector. Sí, exacto. Y ninguno de los dos sectores podría ganar prescindiendo de ellos. Esas son las virtudes y lo bueno y lo malo de Cristina y de Macri. O sea, Macri en Juntos por el Cambio solo no le da para ganar, pero sin él no podés ganar y tiene capacidad de vetar a una candidatura. Y Cristina tiene el mismo poder en la Frente de Todos. Sí, creo que es un poco la contradicción que tiene la política hoy. Y bueno, y después habrá que ver. Yo creo que el desdoblamiento de las elecciones en las provincias, bueno, es algo que ya conocemos, pero lo de la provincia de Buenos Aires sería, bueno, un elemento muy importante a tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque en general siempre la provincia de Buenos Aires para el peronismo ha sido, bueno, quien aporta una cantidad de votos muy mayoritaria, y creo que ese desdoblamiento puede ser complejo, digamos, ¿no? En términos de lo que signifique
la elección del candidato a presidente, quien esté encabezando la fórmula presidencial. Yo creo que en ese sentido, bueno, puede ser un arma de doble filo, digamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que hoy, digamos, la disputa dentro del Frente de Todos también obliga a tomar posiciones un poco drásticas, y yo creo que un poco lo que decían ustedes recién, me parece que el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está buscando separarse de la responsabilidad, en este caso de la inflación, de ciertos problemas económicos y sobre todo del costo político que eso puede implicar de cara a 2023. ¿Y qué papel crees que va a jugar Javier Milei de acá a 2023? ¿Un rol de alguien que tiene mucha capacidad para fijar agenda política en la discusión pública? ¿O que pese a no tener estructura, no tener experiencia, no tener cuadros, no tener territorialidad, tiene chances reales de llegar a la presidencia? No, yo creo que me parece que la primera opción, ¿no? La idea de marcar agenda, de ganar la centralidad del electorado. Me parece que, digamos, en términos cualitativos, en términos de lo que significaría establecer un gabinete, llevar adelante una gestión, no tener estructura, bueno, es complejo, ¿no? Ahora, me parece que en el caso de Milei lo que está buscando es tratar de maximizar lo que más pueda su figura, llevarlo, digamos, a ganancias marginales, ¿no? Y me parece que en ese sentido la estrategia la entiendo más por ahí. Después la estructura, bueno, se organiza, se encuentra, siempre hay alguien que tiene para prestar algo, pero me parece que la estrategia de Milei de cara a 2023 es maximizar todo lo que pueda en términos de su figura, ¿no? Vos sabés que en una carrera presidencial un candidato necesita correr la carrera con el tiempo justo. Es decir, si se larga muy encima de la fecha no llega a instalarse, le faltó tiempo. Y si se larga mucho tiempo antes se come un desgaste. Algo de eso quizá le esté pasando a Milei. Ahora empezaron los escándalos por haber usado pasajes del Congreso para ir a actos partidarios, el caso de Victoria Villarroel, la segunda en la lista, que hizo lo mismo. Cuando antes tuiteaban que había que sacarle los pasajes a los diputados como gasto de la política y ellos los usaron para hacer lo que criticaban antes. Todo eso va generando un desgaste. ¿Por qué? Porque están instalados y de manera muy fuerte mucho tiempo antes. ¿Cómo pensás que va a circular esto? Si realmente haberse lanzado 2 años antes para Milei va a ser un problema. Yo creo que la fortaleza que tiene Milei, más allá de esto que vos planteás, que son, bueno, tensiones, la fortaleza es el desgaste de la política tradicional y de alguna manera de cómo percibe el electorado la falta de respuestas a un conjunto de demandas que no tienen que ver solo con este gobierno, digo, ¿no? Que tienen que ver con la política tradicional, y yo creo que ese es el principal potencial que tiene Milei, digamos, la idea de darlo vuelta a todo, aunque después todo el mundo más o menos entiende que eso no es así y que es muy difícil hacerlo, que es muy difícil llevarlo adelante, pero también parte de la decepción, de la incertidumbre sobre el futuro, de cierto pesimismo que hoy hay sobre el futuro. Alguien que plantea una situación más drástica, más de, bueno, darlo vuelta a todo, patear el tablero. Bueno, creo que tiene una audiencia un poco más accesible a aquellos que la sociedad y el electorado los ubica como parte del problema, ¿no? Y creo que ese es el principal desafío que tienen hoy las fuerzas, bueno, más clásicas de la política, un poco lo que decíamos recién, tanto Macri como Cristina Fernández de Kirchner tienen que tratar de ampliar su base electoral, más allá de que tienen una base social muy intensa que les permite mantener esa centralidad. Pablo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y al regreso, no sé si sabes, pero va a haber cambios en el aguinaldo, tanto de diciembre, de junio como de diciembre, en las 2 cuotas. Algunos trabajadores van a quedar exceptuados del pago de ganancias. Esto te lo va a explicar Leandro Dario y todas las noticias que quedaron en el tintero. Ya volvemos.
Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias, porque el salario no es ganancia, es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Estaba leyendo ahora te voy a contar una noticia de último momento que te voy a dar un ratito, pero antes hablemos de esto, no de ganancias. Mañana es el anuncio oficial. Mañana es el anuncio oficial, se va a anunciar por la mañana en Casa de Gobierno, junto al secretario general de la CGT, Héctor Daer, la suba del mínimo no imponible, la suba del piso desde el cual los salarios empiezan a pagar impuestos a las ganancias. Es una victoria política de Sergio Massa dentro de la interna del Frente de Todos, porque él instaló este tema en agenda. Lo hizo la semana pasada con una carta y lo volvió a instalar hoy con otro mensaje que recién escuchabas, poniéndole más presión al ministro de Economía, Martín Guzmán, que había dicho es una obviedad, lo vamos a hacer, pero tenía cierta resistencia a implementarlo porque están en juego las metas pactadas con el FMI en el programa sellado hace unos meses. De hecho, esas mismas metas en el primer trimestre cerraron con forceps, con mucha dificultad, y en el segundo trimestre las consultoras ya te dicen no van a cerrar en cuanto a déficit fiscal y acumulación de reservas. Y justamente esta medida de subir el piso desde el cual se pagan ganancias complica el frente fiscal para el gobierno en el acuerdo con el FMI. Pero sin embargo, Massa lo puso en agenda y Guzmán terminó aceptando y convalidando esta suba que se va a anunciar mañana. Yo te quería comentar, Daniel, cuál es el escenario hoy, esta noche, en el cual los trabajadores pagan ganancias. Y lo vamos a ver a partir de esta placa. Los salarios lo pagan desde los 225.937 brutos. Si vos ganás bruto esto o un poquito más, pagás impuesto a las ganancias. Si cobras menos de estos brutos, ¿esto es para, qué es, para una persona soltera o ya es indistinto? Es indistinto. O sea, si cobras 220.000 pesos brutos, no pagas ganancias. Esto es un promedio, exacto. Y neto es 187.528 el salario que tenés que cobrar, a partir desde el cual, de ahí para arriba, pagás impuesto a las ganancias. Mañana este número asciende a 272.000 pesos. 275.000 pesos brutos. O sea, 50.000 pesos más. Sí, 50.000 pesos más. Y eso tiene que ver también con las paritarias. Claro. Recordad que estamos teniendo paritarias más o menos que están cerrando en el orden del 60%, con lo cual te está subiendo la cantidad de gente que paga ese impuesto a las ganancias. Claro. El cálculo que hacían cerca de Sergio Massa es que cada mes que pasaba, 50.000 trabajadores más empezaban a pagar ganancias. 50.000 trabajadores que no pagaban ganancias empezaban a tributar por esta suba de paritarias. Y lo estamos viendo en pantalla. En febrero pagaban ganancias 742.964 personas y en abril ya pagan ganancias 847.878 personas, más de 100.000 personas más que en febrero. Entonces esto es lo que estaba señalando Massa. Lo que hay que aclarar también que estos beneficios son para trabajadores con relación de dependencia, que cobran aguinaldo, porque a los autónomos, por ejemplo, a los monotributistas no le tiran un centro hace años, ¿no? Estos beneficios son para los trabajadores formales en relación de dependencia, claro. Y este número de gente que pasaba a pagar ganancias 50.000 por mes, generalmente son aquellos trabajadores formales que tuvieron paritarias. Que están afiliados claro. a buenos sindicatos, que ya tuvieron paritarias y que son sindicatos con poder de negociación. Por ejemplo, bancarios. Claro. Pero no todos los trabajadores están en esta situación. Bueno, otro dato del decreto que se está redactando en este momento y se va a anunciar mañana. No van a pagar ganancias los trabajadores con el aguinaldo de junio y el aguinaldo de diciembre, que era otro de los pedidos de la CGT y también de Sergio Massa. Que el aguinaldo, que vendría a ser un plus, un sueldo número 13 en el año, no pague ganancias en junio. Bueno, esto es una pulseada política que ganó Massa en la interna, ¿no? Porque Massa queda frente a los trabajadores como yo fui el dirigente que puso esto en agenda y torció el brazo del Ministerio de Hacienda. Bueno, atención con eso, que es una lectura política hacia adentro de la interna del Frente de Todos, porque a Cristina y a Alberto, a su manera, no le debe gustar mucho que esta bandera se la tome Massa para él, ¿no? Como un logro propio. Totalmente. Al que más le molesta es a Martín Guzmán, porque hace meses, te diría, desde el año pasado por lo menos, que hay una interna muy fuerte entre
Sergio Massa y Martín Guzmán. Siempre se ha mencionado por lo bajo que a Sergio Massa le gustaría ser un superministro de Economía. Bueno, ese lugar hoy lo tiene Guzmán. Bueno, última noticia de algo que se habla en todo el mundo, que es de una nueva enfermedad, que es la viruela del mono. Sí. Está hablando en Europa, en África, casos de viruela del mono. No es una pandemia, no son casos de decenas de miles como fue el COVID, pero es una enfermedad que reaparece, que preocupa, y la noticia de último momento es que se confirmó el primer caso de viruela del mono en la Argentina. Es un caso de una persona adulta, un señor que viajó a África en los últimos días, volvió a la Argentina, estuvo en Portugal también, estuvo en lugares donde la viruela del mono circula. Vive en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el lunes se hizo atender, tenía ampollas en el cuerpo y un estado febril, fue separado, aislado porque reunía las condiciones como un cuadro sospechoso de viruela del mono, y hoy el Ministerio de Salud lo confirmó, que dio positivo de este virus que bueno, ha atacado a países de África, donde generalmente dice que siempre estuvo en algunos lugares, y que ha llegado a Europa. Bueno, tenemos el primer caso de viruela del mono confirmado en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. El hombre está bien de salud, está aislado, está siendo atendido, y lo acaba de confirmar el Ministerio de Salud. Por supuesto no revelaron su identidad, solo que no se contagió en la Argentina, sino que había viajado al exterior y visitó países donde el virus estaba circulando. ¿A qué te suena esto? Te hace acordar mucho al comienzo de la pandemia. Ojalá que no. Parece que no va a ser así, ojalá que no lo sea, ni nos asustemos, pero bueno, era una información. Dicen que no están contagiosos. Dicen que no están contagiosos. Y hay que darla. Bueno, gracias por habernos acompañado. Mañana a las 21 te esperamos aquí en el canal de La Ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.